Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Habla desde ella cuando estés en tu casa y cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, esto es 7, pero el 10 también. No importa, aplica igual. El otro es Josué capítulo 24. Josué 24, 14 al 15. Josué capítulo 24, versículos 14 al 15. ¿Viene? ¿Acá se llegan? ¿Ya? Ok, 24, 14 al 15. Dice así. Por lo tanto, ahora ustedes, entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si ustedes les parecen mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El otro texto es 1 Timoteo capítulo 3, bueno, el texto de la predicación, disculpen, 1 Timoteo capítulo 3, el sexto sermón de la serie, faltan 4. 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer una porción del versículo 2, específicamente el que habla de ser esposo de una sola mujer. Y luego vamos a leer los versículos 4 al 5 completos. 1 Timoteo 3, 2, luego 4 al 5. Muy bien, creo que todos lo tienen. Dice así, versículo 2. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Luego, los versículos 4 y 5. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podría cuidar de la iglesia de Dios? Muy bien, hermanos, vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios, te pedimos en este momento que arrojes luz sobre tu palabra, para que nos permitas tener claridad de comprensión, no solamente en un sentido intelectual, sino sobre todo espiritual, vivencial, profundo, Señor. De tal manera, Señor, que podemos tocar con la viva palabra de Dios, sabiendo que ella es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo profundo del alma. En ese sentido, Señor, te pedimos que esa espada de dos filos penetre hasta lo profundo de nosotros, no para herirnos, sino para darnos vida, para limpiar lo que está sucio, para arreglar lo que está desordenado. Te pido, Señor, entonces, que tu Espíritu ilumine tu palabra, vivifique tu palabra, utilice poderosamente tu palabra en medio de nosotros, Señor. Tu palabra tiene poder y es ella la que cambia al hombre pecador a un hombre santo y justo. Te pido, mi Señor, entonces, en este sentido, que tu palabra tenga fruto entre nosotros, sobre todo, Padre, entre los hombres, sobre todo entre los varones y cabezas de hogar de esta iglesia. Que tú obres en ellos, Señor, para que ellos ordenen bien su casa, para que ellos administren bien a sus familias, para que ellos sean buenos esposos, ejemplares en su hogar. Te ruego, Señor, que tú pongas en esta iglesia cabezas ejemplares que representen, Señor, este requisito por encima incluso de los demás,
puesto que sus familias lo necesitan y la iglesia lo necesita. Te pido, Padre Celestial, entonces, que tú obres entre nosotros con poder y que tu palabra rinda fruto en la vida de mis hermanos. Permíteles cambiar, permíteles dar fruto para vida eterna. En cuanto a mí, Señor, te pido que tengas compasión para hablar, Señor, con claridad, hablar al corazón, hablar con integridad y reflejar, Señor, tu pensamiento, tu poder y tu gracia en este texto. Te pido, mi Señor, que a pesar de mis debilidades, tú te glorifiques en mí, sabiendo que tú, Señor, derramas gracia sobre los débiles y tu poder se perfecciona en la debilidad. Amado Señor, estamos a tus pies, nos rendimos a ti hoy, así que Dios habla y tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, su amado Hijo. Amén. Nosotros vivimos en una época donde el liderazgo no tiene que ver directamente con la calidad de vida personal y familiar. Hoy nuestra cultura ve a los líderes, a los influencers, a los líderes de opinión, más por su marca personal, un concepto de redes sociales básicamente. Mide liderazgo por el micrófono, por las métricas y también por muchas otras cosas que son mera apariencia. Y deja la formación del corazón para las pantallas y la prisa. El resultado es una desconexión sumamente peligrosa y dolorosa, de hecho. Hogares que están cansados, hijos que no son pastoreados, personas que son decepcionadas, divorcios y muchas cosas. Y en esto, uno podría pensar que la iglesia está resguardada en un gran sentido, pero la realidad es que no. Toda esa cultura, para no decir basura, de liderazgo, está en las grandes instituciones políticas y gubernamentales, también empresariales. Todo esa idea del liderazgo se ha venido a aplicar de forma lamentable en el contexto de la iglesia. De modo que hoy en día es muy fácil de que la iglesia confunda el carisma, el ser un líder carismático y elocuente incluso, con carácter. Y son cosas completamente diferentes. La escritura, en cambio, vuelve a unir lo que nosotros en nuestra época hemos separado. Hermanos, el liderazgo inicia en la mesa familiar, no en la tarima, no inicia en el instituto teológico, empieza en la casa, cambiando pañales y hablando con tu esposa. Nosotros vemos en este texto y también en las escrituras que Dios tiene en gran estima la vida familiar y para esto se requiere que los líderes tengan una vida familiar ejemplar. Por ejemplo, en el caso de la ley, como leímos en Deuteronomio 6, 4 al 7, Dios llama a los padres y también a las madres a instruir continuamente a sus hijos, escribir la ley en básicamente todo rincón del hogar y estar continuamente repitiendo, hablando y enseñando a sus hijos en el camino del Señor. Josué, como un buen líder, incluso al final de su vida, reta al pueblo de Dios, no simplemente a través de palabras elocuentes, sino con su propio ejemplo, diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. Decidan ustedes a quién van a servir. Y en este sentido es que tú comprendes lo que aparece en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2, 4 y 5. El líder tiene que ser una persona con ciertas credenciales. Estas no son políticas, ni de negocios, ni nada de esto, son credenciales familiares. Debe ser un hombre que es un buen esposo, tiene que ser un hombre que gobierna bien su casa, y debe ser un hombre que tiene a sus hijos en debida obediencia, con el debido respeto. Es decir, este hombre tiene que ser un hombre consagrado a su familia, tiene que ser un hombre consagrado a su casa. Y hermanos, en este tiempo donde incluso dentro del liderazgo cristiano hay crisis familiares muy fuertes, es necesario que recordemos este tema, porque este tema es demasiado importante. De hecho, el apóstol Pablo lo expresa de tal forma que básicamente dice que de ninguna manera un hombre que no gobierna bien su casa puede ser líder de la iglesia. Lo dice así: ¿cómo gobernará la casa de Dios? ¿Cómo gobernará la iglesia si no gobierna bien su casa? No se puede gobernar bien la iglesia si no gobierna bien su casa.
En cuanto a esto, hermanos, nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero Dios ve esto con mucha atención. Debemos arrepentirnos de separar el púlpito, el liderazgo del hogar y suplicar al Señor que haga de nuestros hogares el primer taller de discipulado y el primer examen del liderazgo cristiano. Por eso, hermanos, uno de los requisitos más necesarios para aquellos que aspiran al liderazgo se encuentra en sus propias casas, junto a sus esposas y junto a sus hijos. El hombre de Dios en este sentido debe estar consagrado al hogar, para así consagrar su hogar al Señor y luego consagrarse al hogar de Dios que es la iglesia. En ese orden, hermano. Usted debe consagrarse a su hogar para poder consagrar su hogar al Señor y luego consagrarse al Señor. En este caso me estoy refiriendo al liderazgo, no estoy hablando del cristianismo. Así que, hermanos, vamos pues a ver cómo se debe entender esta consagración y cuáles son las partes de esta consagración. En primer lugar, un hombre que anhela el obispado, que por cierto, te lo voy a decir al principio cuando no lo dije, en este caso me voy a centrar en los hombres, hermano. ¿Por qué? Por la vitalidad del tema. Pero confío en las mujeres, confío en su capacidad de traducción y su capacidad de comprensión, de que obviamente esto tiene principios aplicados a su propia vida, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo consagrado a su esposo, usted puede entender consagrado a su esposo. Si yo hablo gobernar bien a sus hijos, entiéndase pues que usted también debe ejercer este dominio sobre sus hijos, así sucesivamente. Confío entonces que no tengo que explicar esas cosas. En todo caso, hermanos, vamos al punto, ¿no? Y es, el primer punto a quien debe estar consagrado el hombre es a su esposa. Y esto tiene que ver con la expresión que encontramos en el versículo 2, ¿no? El hombre de Dios o el obispo tiene que ser intachable, esposo de una sola mujer. La forma más literal de traducir 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 en esta frase es hombre de una mujer, lo cual designaba la consagración del obispo a su esposa. Es decir, esto, de hecho, esto es un tema que se ha discutido mucho, porque se ha pensado que esto significa que el obispo no puede ser divorciado, ni que no puede ser viudo, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente no creo que a eso se esté refiriendo, aunque podemos discutirse si esto debería o no debería ser así. Pero yo creo que este no es el tema. El tema más bien está relacionado no tanto a una condición civil per se, sino más bien al carácter. Y esto es realmente lo que manifiesta 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, si bien podría decirse expresa hábitos, acciones concretas, lo que tiene en mente es el carácter del líder. Está bien en cuenta el carácter del hombre. Y en este caso, hermanos, una de las cosas que estaba presente en el contexto era la imperante depravación sexual y también la imperante práctica de matrimonios polígamos. ¿Okay? En la época del primer siglo era muy común que alguien tuviera 2 o 3 esposas. Era bastante común también de que, por ejemplo, en Corinto, alguien que era religiosamente devoto a la diosa de Diana o la diosa Afrodita o cualquier otra diosa de la fertilidad, pues y se recreara con las sacerdotisas en el templo. Eran mujeres que se dedicaban al culto sexual. Entonces, en esa época, el contexto era hombres que, primero que nada, despreciaban altamente a sus esposas. Por varios escritos de los griegos lo podemos saber, pero también hombres que eran polígamos y eran hombres que eran impuros sexualmente. Nadie podría decir que un hombre no cristiano en el primer siglo era hombre de una sola esposa, de una sola mujer, como es literalmente como dice el texto. ¿Okay? Hombre de una sola mujer es alguien que ha consagrado su vida a una sola mujer. ¿Okay? El cristiano en este sentido era un contraste total con respecto a la cultura del primer siglo. En este caso, hermanos, tenemos que entender que esto sencillamente se trata de que el hombre de Dios, el varón de Dios, tiene que ser alguien que está fielmente comprometido a su esposa. Y por principio, esto denota fidelidad y pureza sexual. Eso significa, sencillamente, que el hombre de Dios tiene que estar tan consagrado a su esposa que no pueda ser acusado de impureza sexual en cuanto a otras mujeres o otras prácticas. Esto no solamente se aplica a relaciones físicas, sino incluso espirituales. Tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra vista.
Proverbios capítulo 5, versículo 16, podría hablar de esto cuando dice que nuestras aguas, refiriéndose a la vida sexual del hombre, en todos los ámbitos, se dispersen entre hombres. Es decir, que sus aguas solamente y ese es tu esposo. En este caso, hermanos, tenemos hablando entonces de una consagración del hombre en términos sexuales con respecto a su esposa y a la pureza sexual con respecto a sí mismo y con respecto a su esposa. Ahora, este requisito es un requisito que se entiende porque lo normal era que un hombre, después de cierta edad, estuviera casado. Esa idea de hombres solteros es muy extraña y más de nuestro siglo. Pero en aquel tiempo era lo usual. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque usted puede pensar que este texto no tiene nada que ver con usted si usted es soltero. Pues no. Esta idea de la pureza sexual también debe aplicarse a aquellas personas que posiblemente aspiran al ministerio, pero que no estén casados. ¿Ok? Porque en este caso usted debe estar consagrado a mantenerse puro, mantenerse íntegro en su comportamiento, en su vida, a pesar de que no tenga esposa. Guardarse para su futura esposa, y si no va a tener esposa, bueno, igualmente consagrarse al Señor. En este caso, hermanos, no debe haber ningún tipo de falta en el carácter sexual de aquel que ostenta o quiere llegar a ser siervo del Señor. Ahora bien, esto no solamente denota nuevamente el aspecto sexual, yo creo que es una parte muy importante y por eso lo menciono, pero no solamente se trata de la intimidad matrimonial, también se trata, hermanos, de la ejemplaridad matrimonial. Nuevamente, tiene que ver con el carácter. ¿Qué significa la ejemplaridad matrimonial? Bueno, marido de una sola mujer no solamente significa estar puro sexualmente, sino también ser un buen esposo. Eso es lo que significa ser marido de una sola mujer. Debe ser una persona que ama y está tan dedicado a su esposa que cuando otras personas lo vean puedan decir, este hombre es un hombre ejemplar, yo quiero ser un esposo como él. Que por lo menos conforme al criterio de las Escrituras, alguien pueda anhelar ese criterio. Ahora, ¿cómo es que la Escritura nos dice que nosotros debemos apuntar una vida cristiana como esposos? En este sentido, ¿cómo podemos llegar a ser esposos verdaderamente cristianos y ejemplares delante de la iglesia? Bueno, hermanos, el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, este es el principio fundamental para ser un buen esposo. La Escritura nos dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo es eso, hermanos? Bueno, Cristo amó a la iglesia entregándose por ella para salvarla, para rescatarla y para santificarla. Y esto es sencillamente el hecho de que tú como hombre, para amar a tu esposa, tienes que hacerlo con sacrificio. Debes morir a ti mismo, debes morir a la autocomplacencia. Debes morir a tu comodidad, debes morir a tu orgullo, debes morir a tus placeres, debes morir a tus pecados, debes morir a ti mismo para poder amar a tu esposa. Y esto es algo, hermanos, bastante común. Que nosotros, realmente, el gran defecto que tenemos para poder amar a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, no es otra cosa que el amor exacerbado y orgulloso y pecaminoso que tenemos a nosotros mismos. A nuestra comodidad, a nuestros propios intereses, a nuestro propio tiempo, a nuestros propios asuntos. Sin embargo, lo que nos enseñan las Escrituras es que el esposo sabio, el esposo ejemplar, es alguien que se sacrifica continuamente para darle amor a su esposa. Ahora, ¿con qué finalidad? Bueno, hermanos, entre las cosas que usted tiene que hacer por su esposa, lo primero que tiene que hacer es santificarla, amarla, cuidarla en el sentido espiritual. De hecho, en ese texto de Efesios, el texto dice que lo hizo para salvarla, después para limpiarla. Y esto podría ser algo necesario de explicar, porque puede ser que tú estés pensando sencillamente en complacer a tu esposa. No necesariamente es lo que debes procurar. Ojo, la Escritura dice que el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, que debe agradar a su esposa, pero ese no es el énfasis del sacrificio. El énfasis del sacrificio no es simplemente encontrarse con que su esposa se sienta complacida, aunque ciertamente debe procurarlo. El énfasis del sacrificio está en el hecho de que en el ejercicio de ese sacrificio tú santifiques a tu esposa, la ayudes a crecer espiritualmente y vivas para
darle vida espiritual, para que crezca como creyente, para que sea una buena madre, para que sea una buena esposa, para que sea una buena cristiana. Y tú te sacrificas con ese fin. Eso es lo que significa ser un buen esposo. Hermanos, ser un buen esposo significa también vivir sabiamente con respecto a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Dejar la necedad y la falta de comprensión sobre las cosas. Realmente ser sabios, ser comprensivos, entender cómo nosotros debemos vivir entre ellas. ¿Para qué? Para que no tengamos conflicto. Y para que no tengamos conflicto y en el mismo momento tengamos oraciones que no tengan estorbos. Hermanos, ser un buen esposo significa dedicarles tiempo a nuestras esposas, para enseñarlas, para guiarlas, para pastorearlas, para cuidarlas. No darles razones válidas para sus quejas. Significa, hermanos, tener un matrimonio bien nutrido, bien cuidado y que refleje la relación de Cristo y su iglesia. De modo que esposo de una mujer, hermanos, significa un hombre consagrado a su esposa de tal manera que ésta le sirve, le ama abnegadamente y procura agradarla en todo momento. Es el carácter de alguien que ha aprendido a ser cabeza sin necesidad de ser un déspota, sino siendo como Cristo en todo momento. Entonces, hermanos, lo primero que usted debe procurar en cuanto a su hogar es cuidar mucho su relación matrimonial. Cuidar mucho su relación matrimonial. Mi hermano, aquí yo quiero así darles una advertencia. Por favor, no den por sentado de que su matrimonio se encuentra bien. ¿Okay? Porque a veces pasa, ¿no? Como no hay tormenta, pensamos que todas las cosas están en buenos términos. Y no es así. ¿Ok? Usted debe ver qué es realmente lo que Dios espera de un matrimonio cristiano y cómo este debería sentirse, cómo debería verse, cómo deberían trabajar juntos. Mire el estándar de las Escrituras. Es Cristo y la iglesia. Y apunte ese estándar y luche porque ese estándar se cumple. No se sienta cómodo sencillamente porque ya no hay problemas en el matrimonio. Porque hay personas que tienen 40 años casados, están llenos de rencores, llenos de heridas, y aún así no tienen problemas. Hermanos, eso no es señal de un buen matrimonio. La señal de un buen matrimonio es que los dos crezcan a la semejanza de Cristo y reflejen debidamente el carácter de Cristo y la iglesia, de esa relación preciosa que nosotros vemos en las Escrituras. Ahora bien, hermanos, la relación matrimonial ciertamente es la relación más importante de la vida familiar, es decir, tu esposa debe estar primero que tus hijos, pero claramente no es la única. El correcto ejercicio dentro del hogar no solamente se manifestará en la vida conyugal, sino también en los aspectos paternales, específicamente en la manera como nosotros mantenemos nuestra relación con nuestros hijos. Y este es el segundo punto, ¿no? Debe estar consagrado en primer lugar a su esposa y en segundo lugar debe estar consagrado a sus hijos. Dice el versículo 4, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con debido respeto. La crianza del hombre hacia sus hijos debe influir en ellos una debida obediencia. Escúchese bien la forma como el texto lo dice. Deben obedecer con el debido respeto. No es simplemente obedecer, es obedecer con respeto. No es una obediencia llena de temor, ni tampoco una obediencia vanidosa, ni una obediencia conveniente, sino más bien una obediencia con el debido respeto. Esto es así, hermanos, porque lo que se tiene en vista aquí no es simplemente un hogar que está bien ordenado y que pareciera estar bien. No, es un hogar que cumple los mandamientos de Dios. El quinto mandamiento, ¿ok? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Tiene vista la obediencia, pero manifiesta la obediencia a través de una palabra específica y es la palabra honra. Es respeto, ciertamente que debe ser con el debido respeto. Y en esto tenemos que tener en cuenta, hermanos, el tipo de obediencia que se le está exigiendo a los hijos de los obispos y el tipo de obediencia que se le debe exigir entonces a los padres cristianos. ¿Cuál es el tipo de obediencia que deben producir en sus hijos? Y esto es, hermanos, un reto, porque lo que está aquí no es un estándar pequeño, no es, como dicen por ahí, ¿no? La crianza respetuosa, la crianza, ¿cómo que se llama? Respetuosa. Bueno, pero no es respetuosa de respeto al padre, sino por respeto al hijo. Invierten ahí los dos. No es esa crianza respetuosa de la que nos hablan en las redes sociales y los psicólogos y todo esto. Más bien una honra bíblica en la cual se tiene en alta estima el concepto del padre. Ahora bien, en este caso, hermanos, lo que se está esperando entonces de los hijos, por causa de la crianza de los padres, es que logren que ellos cumplan cabalmente el quinto mandamiento. Eso es lo que se espera. Se espera que ellos cumplan debidamente
el quinto mandamiento. Ahora, ¿cómo se hace esto? El texto no nos lo dice, pero creo que hay varios puntos que debemos considerar. Es decir, ¿cómo nosotros logramos de que como padres nuestros hijos nos obedezcan con el debido respeto? ¿Cómo se logra esto? Bueno, creo que hay tres puntos que puedo sacar de las escrituras en cuanto a este tema. Y el primer punto es que nosotros tenemos que aprender a ser ejemplos ante nuestros hijos. ¿Okay? Una de las formas como alguien pierde o gana el respeto de otra persona, y sobre todo con respecto a los hijos, es a través de nuestra conducta ejemplar. No a través de las palabras, sino de la forma como nosotros nos conducimos. Una conducta descuidada, un proceder inconsecuente, una vida desordenada, son las formas más rápidas de nosotros perder el respeto de nuestros hijos. Escuchen bien, hermano. Vivir de una forma inconsecuente, una forma hipócrita, una forma desordenada, una forma mala vida, es una manera de perder el respeto de nuestros hijos. ¿Okay? Y de hecho esto es algo que hasta cierto punto nos desautoriza moralmente, no escrituralmente, porque escrituralmente no nos quitan el liderazgo de nuestra casa, pero moralmente podemos ser desautorizados, no por otros, sino por nosotros mismos. No por el concepto de la rebeldía moderna, sino por nuestra propia inconsecuencia, por nuestro propio pecado. Lo que podemos llegar a hacer, hermanos, cuando tenemos vidas inconsecuentes, pecaminosas, desordenadas, es que nuestros hijos sencillamente obedezcan por el simple deber de hacerlo, y no porque realmente nos hemos ganado el respeto de ellos. En cambio, hermanos, cuando nosotros vivimos rectamente y somos consecuentes con lo que creemos y predicamos, entonces nos ganamos el respeto de nuestros hijos y estos pueden tener una mejor condición para obedecernos. Es decir, hermanos, cuando nosotros realmente somos fieles al Señor, cuando somos responsables en nuestras responsabilidades, cuando somos buenos esposos y tratamos bien a nuestras esposas, cuando tratamos bien a nuestros hijos y somos sabios en todos nuestros caminos, allí la admiración de nuestros hijos para con nosotros empieza a crecer. Y esa admiración termina reflejándose en respeto. Y Dios, hermanos, en efecto, cuando las personas son fieles a Él, engrandece el nombre de los demás frente a aquellos que son liderados. Un ejemplo de esto, hermanos, es Josué capítulo 4, versículo 14. Dice la escritura que ellos cruzaron el río Jordán y ellos hicieron un monumento con 12 piedras. Y dice que en el versículo 14, el capítulo 4, aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué. ¿Qué significa aquí engrandecer a Josué? Dice que la opinión de Josué, la imagen que tenía el pueblo acerca de Josué, creció grandemente. Entonces dice que esto ocurrió ante todo el pueblo de Israel, ¿no? Y el pueblo respetó a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Fíjense bien, hermanos, Dios engrandeció el nombre, la imagen de Josué, el nombre de Josué en medio del pueblo de Israel, y él fue respetado, muy respetado, no unos pocos días, sino hasta el final de su vida. Y esto pasa así, hermanos. Personas que ganan el respeto y por lo tanto por ganar el respeto ganan una obediencia correcta, debida. ¿Pero por qué? Porque Dios engrandece el nombre de esas personas. ¿Y cómo lo hace? A través de conductas incansables. Por ejemplo, nosotros podemos pensar un caso opuesto, que es el caso de David. Hermanos, David fue engrandecido en medio del pueblo de Israel y tenía una gran reputación en el pueblo de Israel. Pero cuando él cayó y pecó terriblemente y cometió varios errores en su reinado, el pueblo de Israel empezó a despreciarlo, a tal punto que cuando Absalón se levantó en contra de él, que fue su hijo, para quitarle el reino, básicamente él perdió la batalla. Fue Dios quien le devolvió el reino. Pero todo el pueblo estaba en contra de David, porque había reentendido el respeto de todos sus hijos. Y en este sentido, hermanos, es muy importante que nosotros tengamos cuidado de la manera como nosotros procedemos y nos comportamos delante de nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado de la manera como ellos nos ven y nos consideran. Tenemos que tener cuidado de simplemente imponernos porque nosotros somos los padres y ya, cuando detrás de nosotros hay una conducta que no está siendo bien ordenada. Y en este punto, hermanos, tiene que entender que si usted ha fallado en esto, tiene que aprender a pedir perdón y tratar de mejorar y crecer. ¿Ok? Pero esto es muy importante, hermanos, que usted
viva de una manera consecuente delante de sus hijos para que estos puedan verlo como una persona ejemplar y puedan darle el debido respeto. Ahora bien, el respeto no solamente se gana, hermanos, a través de la- del ejemplo, y ojalá fuera así, pero no siempre se gana con la debida obediencia, con la debida eh, rectitud, con el debido ejemplar, ¿no? Nosotros podemos, incluso siendo ejemplares, no infundir o no ganarnos el respeto de nuestros hijos, no porque fallemos nosotros, sino que sencillamente porque nosotros somos pecadores y el corazón del niño está a la necedad, y pues, pueden hacer muchas cosas, especialmente en tiempos de adolescencia, a veces la cosa se pone complicada. Eh, pero realmente hay otros elementos, y uno de los elementos que está en segundo lugar es el tema de la enseñanza. Porque en un sentido estricto, el respeto es algo que no depende del ejemplo de nuestros padres. El respeto es algo que está estipulado en la palabra de Dios. ¿Okay? Y esto es importante. Hijos, escúchense bien esto. Aunque sus padres cometan errores y pecados, a pesar de que sus padres de repente no se comporten debidamente como deberían hacer conforme a la palabra de Dios, aunque sus padres cometan muchos errores, aún así el quinto mandamiento les dice a ustedes que deben honrar a su padre y a su madre. Es decir, le dice, bueno, como mi papá y mi mamá no son ejemplares, entonces no los voy a respetar y no los voy a obedecer. No. La escritura dice que debes honrar a tu padre y a tu madre. Y debes cumplir con ese requisito. Y en este punto, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que parte de generar esta obediencia con respeto no es simplemente porque nosotros infundamos el respeto hacia ellos a través de una vida impecable y respetuosa, porque realmente eso sería ponernos a nosotros en el centro. Lo que debe estar en el corazón del niño, lo que debe estar en el corazón de los hijos, es la palabra de Dios. Ellos deben memorizarse el quinto mandamiento y decirlo a sus propios corazones. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien la tierra que te da el Señor. Eso tiene que estar en ellos. Y para esto, hermanos, debe existir entonces de parte del padre de familia, del varón de la casa, el deber y la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Y hermanos, digo esto de esta manera porque normalmente lo que yo he visto en muchas familias es que esta labor se le da a la mujer. Y en la escritura, hermanos, esta es una labor que le corresponde al padre, al varón. Sí, no digo que la mujer no debe enseñar. Sí, no estoy diciendo que esta labor no la pueda cumplir la mujer. Pero si usted es ese tipo de hombre que básicamente toma esa responsabilidad y se la da a su esposa, hermano, usted está haciendo mal. La responsabilidad en las escrituras es dada al hombre de enseñar a sus hijos. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, padres, instruyan y críen a sus hijos en el temor del Señor. La palabra que se utiliza allí, padres, es pater, ¿sí? Que significa varón, progenitor. Está hablando al varón del hogar, no le está hablando a la mujer. Sí, se puede aplicar a la mujer también, claro, por supuesto. Pero textualmente está hablando al hombre. ¿Y esto qué significa, hermanos? Que ustedes deben vigilar bien la enseñanza que le están dando a sus hijos. Ustedes deben procurar que la escritura sea enseñada en sus casas y que ustedes sean los maestros de sus hijos y de sus hijas. Ustedes deben instruir a sus hijos en el temor del Señor para que estos tengan una obediencia reverente, una obediencia respetuosa, infundida por la palabra de Dios. Y esto se hace, hermanos, de forma indirecta y de forma directa. De forma directa es simple, enseñarles el quinto mandamiento hasta el cansancio. Utilice el catecismo de Heidelberg principalmente, utilice el catecismo de Westminster si usted quiere, utilice libros, utilice dibujos, utilice ejemplos, utilice todo lo que sea necesario para dejar muy claro que sus hijos deben obedecer para que les vaya bien la tierra que les da el Señor su Dios. De hecho, este es un mandamiento tan importante que la Escritura dice que es el primer mandamiento de la promesa. Es muy importante. Si ustedes creen que el éxito futuro de sus hijos depende de qué tan buena crianza ustedes le den, no tanto la crianza, qué tan buena educación ustedes le den, qué tantas oportunidades le den, no. Eso sí es importante, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que le cumplan el quinto mandamiento, para que le vaya bien en la tierra que les da el Señor. ¿Okay? Ahora, de forma indirecta, tiene que ver también con una mezcla de la enseñanza, la sabiduría y la ejemplaridad.
Un caso de esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Ahí nos habla de que Salomón tenía poco tiempo en el reinado y a él le llevan un caso para resolver. Yo creo que algunos conocen la historia, pero para quienes no lo conocen, les cuento la historia. Había dos mujeres que estaban durmiendo básicamente en una misma cama con sus hijos pequeños y resulta que una de ellas gripa al bebé y el bebé se va con el Señor. Ahora, la mujer que se queda sin bebé le trata de quitar el bebé a la otra, alegando de que ese era el de ella, que el que se murió realmente era de la otra. Obviamente ellas van ante Salomón para que resuelva el problema. Entonces una dice que es de ella y la otra dice que es de ella. Entonces, ¿de quién es el bebé? Entonces Salomón dijo, bueno, más algo sencillo. Vamos a agarrar una espada y se va a cortar el bebé por la mitad y le vamos a dar la mitad a una y le vamos a dar la mitad a la otra. Obviamente, la verdadera madre dice no, entonces dáselo a ella. Y la otra, llena de odio y rencor, dijo, no, ninguna, ni para una ni para la otra, vamos a cortarlo por la mitad y nos lo repartimos. Entonces Salomón dijo, la que quiso rescatar al bebé, esa es la verdadera madre. Vamos a dárselo a ella. Y así fue. Y todo el mundo se enteró de esto y dijo, qué grande sabiduría tiene Salomón. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28 dice, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la enseñanza? Bueno, hermanos, en el libro de Proverbios, la enseñanza es también relacionada con el consejo, con la sabiduría para poder resolver problemas. ¿Qué pasa si tu hijo tiene un inconveniente de cualquier tipo? Supongamos en la escuela o con los amiguitos que están alrededor de su casa. Te va a decir, no, bueno, vamos a cambiarte de colegio. No, bueno, métete para tu casa y sencillamente dejemos así. ¿Dónde está la sabiduría? No estoy diciendo que no dejan hacer eso, de repente toca hacerlo. Y si toca hacerlo, pues toca hacerlo. Pero ¿es realmente eso lo más sabio? ¿Está viendo tu hijo que realmente tú eres una persona de juicio sabio? ¿Estás enseñando con sabiduría? Porque no se trata simplemente, hermanos, de enseñar. Es enseñar de una manera tal que él pueda ver, primero, la sabiduría de Dios, pero en segundo lugar, la sabiduría que Dios le ha dado a mi padre, y por lo tanto, el respeto que le debo y la confianza que le debo a él. ¿Ok? Y esto es una forma de enseñar directa o indirectamente la honra o el respeto. Y en tercer lugar, la forma como nosotros deberíamos infundir respeto y obediencia con respeto a nuestros hijos es a través de la disciplina. Porque incluso siendo ejemplares y enseñando debidamente, la necedad que en el corazón del niño es algo bárbaro. Y este punto, hermanos, es porque el respeto debido a la obediencia es un tema de sabiduría. Es sabiduría lo que necesitan nuestros hijos. Proverbios 29:15 dice que la vara de la disciplina imparte sabiduría. ¿Sí? Y también dice que la necedad del corazón del niño es quitada a través de la vara. Entonces hay dos cosas aquí, impartir sabiduría y quitar necedad. Ambas cosas son necesarias para obedecer con respeto. Ahora, aquí hay dos excesos que yo sé que pueden pasar y que yo quiero que se eviten. Y el primer exceso, hermanos, es ser negligente en cuanto a este deber. La Escritura dice que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos, Proverbios 19:18, cuando aún hay esperanza. Y dice Proverbios 13:24, que amarlo es corregirlo a tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque a veces los padres, por cierto sentido de me da cosita, no quiero causarle dolor a mi hijo, no quiero escucharlo llorar en algunas ocasiones, es difícil, puede ser que no. Postergamos y postergamos y postergamos y postergamos y postergamos la disciplina. Pero tenemos que aprender a ser diligentes, no prontos para hacerlo, sino diligentes. De saber hacerlo en el tiempo específico. Hacerlo cuando hay esperanza, cuando es el tiempo adecuado. De modo que esto surte efecto. Esto surte efecto de que se imparta sabiduría y al mismo tiempo se quite la necedad.
¿Cuál es el exceso en este sentido? Ser negligentes y postergar demasiado esto, no tener curado este tema. Porque lo que he visto yo, por lo menos las veces que yo he tenido que aconsejar sobre este tema, es que ellos dicen, sí, yo sé que la Escritura habla de este tema, yo sé que la Biblia habla de la vara, yo sé, pero no terminan de curar ese tema en sus cabezas. Ese tema todavía no está maduro en ellos. Y tienen que terminar de aceptarlo y recibirlo para que sea aplicado debidamente. Ahora, el segundo exceso o el segundo error es abusar de la disciplina. Colosenses capítulo 3, versículo 21 y también Efesios capítulo 5 nos advierte de exasperar a nuestros hijos y provocarlos a ira. ¿Qué significa esto? No estar vigilantes del corazón de nuestros hijos cuando se ejerce disciplina. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se ejerce disciplina podemos llegar a generar terribles raíces de amargura en el corazón de ellos. Y con eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con que nosotros generemos esa amargura en el corazón de nuestros hijos. Proverbios 19-18, por ejemplo, hablando precisamente de ese tema, dice que nuestra alma no debe apresurarse a destruirlo. En este caso dice, básicamente es, ten cuidado con la ira, no te apresures, no te adelantes, no lo hagas tan rápido y termines destruyéndolo en vez de sanar un problema. Entonces aquí, hermanos, como usted se dará cuenta, se requiere del padre y del obispo y del varón que sea sabio. Y en la disciplina se requiere sabiduría. ¿Para cuándo aplicarla? ¿Cuándo tener paciencia? ¿Cuándo saber que realmente el problema de conducta viene de otros lados? Uno requiere sabiduría. Yo recuerdo mucho a Sujel Michelén que él decía que hay las dos áreas donde él ha visto más probado su carácter es el matrimonio y la crianza. Ahorita que tengo una hija de 4 años, voy por una segunda hija. Por cierto, voy a tener una niña, creo que no lo había dicho. Ahorita voy a tener otra. Sé que es así. Sé, hermano, que se prueba acá, tu paciencia sobre todo, se prueba mucho tu capacidad de análisis, de entender qué es lo que está pasando para saber qué hacer, ¿no? Que no siempre es pegarle, a veces es sencillamente saber instruir, saber qué reprender y cómo hacer que queden claras las cosas. A veces es entender de que es un problema mío, o a veces sencillamente es cosas de las circunstancias, ¿no? El niño tiene sueño, tiene hambre, sobre todo los que tenemos niños pequeños, eso influye muchísimo. Entonces hay que ser sabios, hay que ser muy sabios para saber criar a nuestros hijos con la disciplina del Señor. Entonces estos 3 puntos, hermanos, tienen que ver con obedecer, para que nuestros hijos obedezcan con el debido respeto, siendo ejemplares hacia ellos, enseñándoles debidamente y disciplinándolos debidamente. Y básicamente es cumplir con la labor de padres. No estoy colocando otra cosa. Ahora, hermanos, si usted es diligente en estos asuntos, si usted es consagrado a estos asuntos, si usted verdaderamente rinde fruto en estos asuntos, yo veo muy difícil, no voy a decir que no va a pasar, pero veo muy difícil que sus hijos no obedezcan con el debido respeto. Lo veo difícil. ¿Okay? Sobre todo, hermanos, porque el carácter de los niños, sobre todo cuando están pequeños, cuando están adultos tal vez pueda ser un poco más difícil, pero por lo menos cuando están pequeños, es muy moldeable. Es muy moldeable. Dios ha puesto en nosotros, no recuerdo quién lo leyó, pero lo leyó alguien, son como flechas en las manos del arquero. Y nosotros tenemos la capacidad de apuntar, dirigirlos y lanzarlos. No en sentido literal. ¿Ok? Podemos dirigir sus vidas. Dios ha puesto ese poder en nosotros. Pero no seamos negligentes en esa tarea. Ahora bien, este tema de los hijos está ligado a un tema mayor que debe ser visto en un sentido general. Y es el tema del gobierno y cuidado del hogar como un todo. Hemos visto la consagración hacia la esposa, hemos visto la consagración hacia los hijos, ahora vamos a ver sobre la consagración al gobierno del hogar. Y esto va del versículo 5, dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, antes habla de los hijos, ahora habla de familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y esto, hermanos, es un contraste muy marcado en la forma como muchas veces se entiende el liderazgo en las iglesias. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros en la modernidad trasladamos el éxito de otras áreas, como por ejemplo los negocios, decimos, bueno, esta persona es exitosa en los negocios, entonces vamos a llevarlo a la iglesia, que gobierna la iglesia como si fuese una empresa. Y la realidad no es esa, la realidad es que se busque el éxito no en los negocios, sino en la casa, en la familia. Si esta persona es eficiente y responsable en el gobierno de su casa, de su familia, de su esposa, ese
debe gobernar la iglesia. ¿Ok? Entonces, en este caso, el patrón de la iglesia no es los negocios, las empresas u otras áreas de liderazgo, es el hogar. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Porque la iglesia es la familia de Dios. Dios ha visto que tú eres eficiente gobernando tu propia familia y te va a poner a cargo de su familia. Dios ha visto que eres eficiente gobernando tu propia casa y te va a poner a cargo de su casa. ¿Sí se entiende? Bueno, es completamente lógico. Ahora, aquí hay un match, ¿no? Hay una correlación fascinante entre cómo debe ser el gobierno de la iglesia y cómo debe ser el gobierno de la casa. Es decir, el gobierno de la iglesia debería ser como un gobierno de una casa y el gobierno de la casa debería ser como el gobierno de una iglesia. Hay una correlación, aunque no sean exactamente lo mismo, pero hay una correlación entre una cosa y otra. Y aquí, hermanos, quiero validar principios que están compartidos en tanto el gobierno de la iglesia como el gobierno de la casa, aplicándolo claramente a lo que significa el gobierno del hogar. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender de que el llamado en este sentido del cristiano como líder es un llamado para ser líder, siervo de la iglesia y del hogar. Líder, siervo de la iglesia y del hogar. ¿En qué me baso para decir esto, hermanos? Bueno, hermanos, porque la filosofía de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente su ejemplo, sino su filosofía es esa. Quien quiera gobernar debe servir. Y esto marca una gran diferencia en la manera como muchas veces se ve el liderazgo, ¿no? Ser cabeza de casa significa sentarte en una hamaca y decirle a la gente qué debe hacer y qué no debe hacer. Pues sí, tienes que decirle a la gente qué debe hacer, pero no debe hacer, pero no desde una hamaca, si no trabajan discerniendo. Eso es tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Por qué? Porque el Señor dice que aquellos que quieren ser primeros, que quieren ser líderes, que quieren gobernar, deben seguir este ejemplo. Mateo 20, 20 a 28. Fíjense lo que dice. La madre de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ella le dijo, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Les aseguro que beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron con los 12 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, y les dio aquí una señal, una enseñanza importante de grandeza y de liderazgo y de todo esto. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Este texto, hermano, nos muestra que la palabra autoridad viene pegada de la palabra servicio. La palabra autoridad, liderazgo, está ligada a la palabra servicio. Aquel que quiere ejercer autoridad y gobierno debe ser grande y el primero en servir, y aún más en ayudar y amar a los demás. Y esto, hermano, no solamente se aplica a la iglesia, se aplica a todo ejercicio de autoridad, incluyendo la familia. De hecho, si combinamos el texto antes citado y el texto de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, debemos ver ambas realidades. Aquel que gobierna bien su casa es alguien que sirve bien a su casa. Es alguien que sirve bien a su casa, es alguien que sirve a su esposa, es alguien que sirve a sus hijos. Si usted piensa, hermanos, que gobernar bien su casa es sencillamente decirle a los demás qué deben hacer, que sí, eso lo voy a decir ahorita, ese es el segundo punto de este punto. Sí hay que ejercer autoridad. Pero si usted piensa que es sencillamente no hacer nada y decirle a la gente qué tiene que hacer, usted está muy equivocado. No hay ni un solo ejemplo, por lo menos en el Nuevo Testamento, de un líder con esas características. Los mismos que eran apóstoles, profetas, pastores, diáconos en el Nuevo Testamento, trabajaban por la iglesia con cansancio. Se sacrificaban sirviendo a la iglesia. Eso mismo es lo que tú tienes que hacer por tu casa. Tienes que trabajar y servir a tu familia. Si tú piensas que por ser cabeza es indigno, que por ejemplo cambies pañales, que vistas a los niños,
que los cuides y que los atiendas, entonces, hermanos, no estás entendiendo el liderazgo que el Señor te ha dado. Si tú piensas, hermanos, que ser cabeza de tu hogar no es ayudar a tu esposa cuando llega cansada de algún lugar y darle de comer, entonces estás muy equivocado en cuanto a lo que significa el liderazgo. Porque ser líder significa ser líder como el Señor era líder, y el Señor fue líder sirviendo. Entonces, lo que estoy queriendo decir aquí es que si tú gobiernas bien a tu casa, tú servirás bien a tu casa. Trabajarás en tu casa. Amarás a través del servicio a tus hijos y a tu esposa. El Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y en tu casa tú tienes que tener la misma filosofía. Ojo, con esto no estoy diciendo que usted va a desocupar, usted va a dejar de trabajar para atender las tareas domésticas. No estoy diciendo eso. Pero en aquello que usted pueda servir, sirva a su casa. Ayude a su esposa con las cosas de la cocina. Ayude a su esposa a lavar el baño. Es algo que me pidió mi esposa tantas veces. Y sírvala, ayúdela. Muéstrale gracia, muéstrale misericordia. Sirva a sus hijos de diferentes maneras. Siéntese con ellos a jugar. Interésese por las cosas que a ellos les interesen. Porque gobernar bien tu casa, hermanos, es ser un líder, sí, pero ser líder en el contexto de las Escrituras significa ser un siervo. Y esto, hermanos, si bien puede aplicarse a nivel general, yo creo que también esto tiene una aplicación muy particular para nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres normalmente tenemos tareas muy específicas en el hogar. Arreglar el baño, en otros días compré unas herramientas y limpiar la cocina por dentro, ahora echas candela para arriba. Ese tipo de cosas, ¿no? A veces nuestras esposas tienen que repetirnos una gran cantidad de veces, para no decir un número ilimitado, de que arreglemos o ajustemos tal y cual cosa. Hermano, nosotros no deberíamos repetirnos eso cientos de veces. Deberíamos más bien ser diligentes. Y ojo, esto no lo digo desde el punto de vista de que yo soy el mejor ejemplo en esto, que si mi esposa estuviera aquí se estuviera riendo. Pero sí deberíamos ser diligentes en servir a nuestras familias, en aquellas áreas que el Señor nos ha dado. ¿Okay? Sabemos que hay muchas cosas que pues, nuestras esposas se pueden ocupar, cosas que nuestros hijos pueden hacer solos, pero otras cosas donde necesitan nuestra ayuda, donde necesitan nuestro trabajo. Nosotros debemos hacerlo. Ahora bien, quería decir eso porque creo que es algo importantísimo y creo que nos ayuda mucho en el liderazgo general. Pero también quiero mencionar, hermanos, el ejercicio del liderazgo y de la autoridad debidamente aplicado. En este caso, hermanos, tenemos que entender de que no es simplemente servir, es también gobernar. Y el término gobernar significa mandar, establecer, asignar. ¿Ok? Y esto implica, hermanos, que ustedes deben decir cómo debe manejarse la dinámica del hogar. Ustedes deben decidir cómo deben hacerse las cosas. Ahora, usted puede de repente darle la libertad a sus esposas o sus hijos sobre ciertas cosas donde ustedes consideren que podría hacer. Pero eso es una decisión que usted debe tomar. A final de cuentas, hermanos, la idea aquí es el hecho de que ciertamente ustedes tienen que tomar decisiones en nombre de su familia, porque a final de cuentas el Señor los va a llamar a cuentas en relación a esas cosas. El ejemplo que yo mejor veo en esto es Josué capítulo 24, versículo 15, el texto del diccionario, cuando Josué se para allí públicamente delante del pueblo de Israel y dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, la palabra servir aquí es adorar al Señor. ¿Qué significaba eso? Bueno, que en esa casa, Josué, sus hijos, su esposa, y si tenía esclavos, sus esclavos, ellos iban a adorar al Señor. Cuando se iba al templo a rendir culto, su casa iba con él. Cuando en el culto familiar, o en este caso, por ejemplo, la Pascua, que era una ceremonia familiar, él, sus esposas y sus hijos estaban allí, comiendo y bebiendo del pan, comiendo y bebiendo de la carne. Esa decisión la tomó Josué, no la esposa de Josué. Fue Josué quien tomó esa decisión. Y no consultó con ninguno. No le dijo, hijo, ¿qué piensan ustedes? ¿Deberíamos servir al Señor? No. Dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Y dijo su esposa, ¿tú crees que deberíamos servir al Señor? No.
Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa decisión la tomó el varón. Porque, hermanos, como por ejemplo el día de ayer vimos, estuvimos hablando de este tema en cierto sentido, Dios llamó cuentas a Adán y las consecuencias del pecado de Adán fueron sobre todo a la nación porque él era el responsable. Tú, hermanos, eres el responsable de tu casa. Tú eres el responsable de que se adore al Señor. Tú eres el responsable de que las cosas se hagan de forma correcta y debida en tu casa. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Eso significa, hermanos, que es tu responsabilidad, varón, que en tu casa haya culto familiar. De que se lea las escrituras, se medite en las escrituras, se adore al Señor y se le rinda culto. Es tu responsabilidad que las personas que están en tu techo y en tu casa oren y lean la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta entender esto porque a mí me costaba a veces meterme en ese tema con respecto a mi esposa. Pero cuando yo entendí mejor esto, yo entendí de que preguntarle, ¿oraste? ¿Leíste? Y si ella me decía que no, exhortarla. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad. Ella es mi responsabilidad. Entonces, si dice, no, no quiero leer, no quiero, que no pasa, hermano, no pasa. Pero si ella me dice eso, yo tiene que decir, mira, ¿sabes que yo me voy a meter en un problema con Dios porque tú me estás diciendo? Dice, o sea, por favor, colabora. Digo, igualmente pasa con respecto a sus hijos. Usted tiene que procurar que sus hijos obedezcan al Señor fielmente. Ustedes deben procurar que sus hijos le conozcan y que lo amen. Ustedes deben procurar que sus hijos no paguen mal por mal a otros y que se desarrollen plenamente en lo que Dios le haya dado, glorificando a Dios en todo cuanto hacen. Pero esto no solamente se aplica, señores, hermanos, a un nivel meramente espiritual, como el culto, la oración y todo esto. También tiene que ver con un montón de cosas. Tiene que ver con la organización del hogar, tiene que ver con la organización de los hijos, tiene que ver con la educación de los hijos, tiene que ver con las responsabilidades que tienen los hijos. Su casa tiene que estar bien gobernada. ¿Cómo? Un pastor debe gobernar bien la iglesia. Y esto aquí, hermanos, aparece en mi cabeza una imagen. Y es el hecho de que cuando alguien vaya a tu casa y vea cómo tú gobiernas tu casa, cómo tu casa está administrada, cómo se comporta tu esposa, cómo se comportan tus hijos, la gente puede decir, ojalá si sea la iglesia. Ojalá la iglesia fuera gobernada de esa manera. Eso es lo que debe inspirar tu hogar. Que la gente diga, este hombre, si es así de eficiente en su hogar, así debe ser eficiente en su iglesia. Cómo gobernar tu iglesia. Ese debe ser el prerequisito fundamental, hermanos, de todo hombre que anhela el obispado. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que si tú quieres realmente ejercitarse para gobernar, no en teoría, no a través de libros, sino en la práctica, el liderazgo eclesiástico, tienes que practicar el liderazgo de tu propia casa. Por ejemplo, hermanos, aquí, cuando uno gobierna la iglesia, uno tiene que estar pendiente de, a pesar de que somos poquitos, estar pendiente de 20 cosas. Cada hermano tiene un problema distinto. Y con cada hermano hay que hablar con cosas diferentes. Y cada cosa, hermano, y la casa es un montón de cosas también. Te veían las mujeres. Son 27.000 cosas en el hogar. Una casa chiquita, pero hay un montón de cosas por hacer. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo. Nosotros tenemos que estar pendientes de todo. No caer, hermanos, en esa masculinidad típica de nuestra época en el que ese es un trabajo de la mujer. No. Bueno, sí, puede ser un trabajo de la mujer, perfecto, pero no es responsabilidad tuya. Está bajo tu gobierno lo que ella hace o no hace. Yo no estoy diciendo con esto que vas a estar encima de ella y que vas a estar. No, tampoco se trata de eso. Pero no te desligues de las cosas de la casa, no te desligues de tu hogar, porque esas cosas están bajo tu gobierno. Y al final de cuentas, Dios te va a llamar a responsabilidad sobre esto. Antes de cerrar, hermanos, vamos a aplicar esto, por ejemplo, al término obispo. La palabra obispo significa supervisor. En el primer siglo era alguien encargado de un pelotón. ¿Qué creen que pasaba si una de las personas del pelotón tenía un mal comportamiento? ¿A quién cree que llamaba? ¿Qué cree que llamaban a esa persona del pelotón? Posiblemente, pero no era el responsable. El responsable era el obispo, era el supervisor. Era llamado el supervisor para que sea responsable de la conducta de ese. De la misma manera, no pasa en tu casa. Lo que pasa y deja de pasar en tu hogar es tu responsabilidad.
están bajo tu gobierno, están bajo tu supervisión. Entonces tienes que velar porque todos los asuntos de tu casa están en buenas manos. Así, hermanos, esto es lo que yo creo que significa tener una vida familiar aprobada por Dios. Primero, ser consagrado a tu esposa, ser consagrado a tus hijos y ser consagrados a tu casa, al gobierno de tu familia. El Evangelio nos dice, hermanos, que la familia no es solamente un ideal humano, es realmente un regalo de Dios y un regalo que Dios transforma y rehace en Cristo Jesús. Particularmente porque el Señor nos ha dado cabida dentro de su familia. El Hijo, Jesucristo, tomó nuestra culpa en la cruz y por su sangre nos adoptó como sus hijos, dice Efesios capítulo 1. Y por lo tanto nos sentó a su mesa para tener comunión con Él. Ya nosotros no somos extraños, sino más bien miembros de su hogar. Tenemos un nombre, tenemos una herencia y tenemos el Espíritu que clama Abba Padre, y por el cual nosotros somos reconocidos como hijos. Así, hermanos, cada casa cristiana se vuelve un eco de la gran familia de Dios. Por eso es que la iglesia es una casa, y la casa de cada uno que graba debe ser una representación de la iglesia. Es allí, hermanos, donde nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros, debemos servirnos los unos a los otros y amarnos los unos a los otros, como de hecho en la iglesia sucede. El Evangelio, hermanos, no solamente nos llama a ser una familia dentro de la iglesia, nos manda a ser una familia en nuestros propios hogares, conforme a las presiones que nos da el Evangelio, por medio de lo que Cristo hizo en nosotros. Dicho eso, hermano, lo animo y le pido tajantemente que se dedique a su casa, que se dedique a su familia, a su esposa y a sus hijos. Ponga empeño en esto, hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy por esta predicación, que por lo menos para mí ha sido de gran bendición y ayuda. Te pido, mi Dios, que nos hagas varones, hombres, consagrados a nuestro hogar, consagrados a nuestra esposa, consagrados al hogar, a la crianza. Que no veamos estas cosas como poca cosa, ni que despreciemos nuestra familia, el hogar, nuestros hijos, nuestras esposas, por las cosas aparentemente superiores como la iglesia, porque realmente no son así. Debemos saber, Señor, que si no somos exitosos en nuestras familias, mucho menos lo seremos en nuestra iglesia, como gobernadores de la iglesia. Así que, Padre, te pido que tú nos concedas ancianos en esta congregación, que tú nos concedas pastores en la iglesia reformada de Venezuela, que nos concedas también diáconos, Señor, que sean obedientes a ti, pero que sean ejemplares en sus propias casas, que sean ejemplares en el amor a sus esposas, ejemplares en el gobierno y el cuidado del hogar, que sean ejemplares en la educación, en la crianza y disciplina de sus propios hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a considerar estas cosas con la debida seriedad, examinarnos a nosotros mismos y vivir vidas que si son puestas en el escrutinio de mis hermanos, nosotros podamos levantar nuestra frente en alto, sabiendo que tú vas a obrar en nosotros. Amado Señor, te pido esto por tu gracia, sabiendo que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús.